arrancamos entonces con este menaje a Troa político. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Lo decís así como... no Bueno, sé. me resigno a tu... Bueno, ¿cómo resignarte? ¿Por qué resignarte? Es lo que hay. Es lo que hay, bueno. Muchísima gente va a sumarse, te digo. a este Bueno, arrancamos debate. con, sí, Crónica Noticias Dale. hasta las 21. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Esto pasaba pocos días después, 3 días de asumir Mauricio Macri, porque era un símbolo del macrismo, un símbolo de Cambiemos. Llegamos y se acaban las retenciones. Lo que anunciaron es retenciones cero para el maíz, para el trigo, pero la soja se iba a ir bajando de a poco. Pasaron 2 años y medio y de pronto ahora ocurre lo siguiente, en medio de la crisis cambiaria, la crisis, el ir al Fondo Monetario Internacional, el ajuste que se viene y la plata que no alcanza y la plata que hay que sacarla de algún lado, está dando vuelta la posibilidad de mantener las retenciones a la soja. Esto armó, entre otras cosas, que volviera a la mesa de enlace. ¿Se acuerdan ustedes de la mesa de enlace? La Sociedad Rural Argentina, Craco, Inagro, la Federación Agraria, que en el 2008 tantos paros y tantos cortes de ruta le hicieron a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, lo cierto es que volvieron, le pidieron en una carta una reunión urgente a Macri para decir qué se hace con esto. Que por favor, que sigan sacando las retenciones, que no pueden, que el campo viene de sequía, de inundación. Bueno, una situación también, ¿qué pasa con Echeverre? Luis Echeverre, ¿a quién va a patear? ¿Para qué lado va a patear el ministro de Agroindustria? ¿Para el lado del gobierno o para el lado de la sociedad rural? Fue presidente hasta hace unos meses, nomás desde el 2012, de la Sociedad Rural Argentina. Una situación que se habló hoy. Duhovne, el titular de Hacienda, el nuevo... no le gusta que le digan así, pero digámoselo, superministro, no lo desmintió, ¿eh? No dijo no vamos a mantener retenciones, no, dijo, bueno, es una de las cosas que se están discutiendo, algo que se está en la mesa de discusión para ver de dónde se saca la plata. Tenemos acá con nosotros a Merino Soto, compañero de BAE Negocios, periodista que hoy sacó en BAE Negocios justamente una nota anticipando este tema. ¿En qué estado está? ¿Es posible que Macri, eso que fue un símbolo de campaña, ahora se dé marcha atrás? El tema del déficit, que está en este momento exigiendo que el gobierno busque de alguna manera los gastos, ¿no? Y puntualmente, con esto que estás diciendo vos, la reunión que tuvo hoy Nicolás Duhovne, el ministro de Hacienda, con el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre, es un ni, ¿no? O sea, todavía no hay una decisión respecto de si se va a avanzar o no con este tema de volver con las retenciones, ¿no? Luis Miguel Echeverre salió de esta reunión y les informó a sus pares de la mesa de enlace que por ahora la sigue, por así decir, peleando para ver si definitivamente puede frenar o no esta vuelta, ¿no?, de las retenciones. En este momento tiene que ver con la soja, que es hoy es 27,5%, pero lo más importante es la vuelta a las retenciones con los cereales, el trigo y maíz, que se rumoreaba del 10%. Esto me parece que es más lo que le está molestando al sector agropecuario y, como vos también lo decías, viene en un contexto de sequía, de pérdidas que se hablan alrededor de los 5.000 millones de dólares, y ni hablar también de las otras pérdidas con el tema de la humedad, el calor, que ha hecho que se pierda calidad, por ejemplo. Pero digamos, ¿no?, una cosa, digamos, claro, en términos políticos, está con nosotros acá también Yamil Santoro para charlar en términos políticos. A ver, el campo fue uno de los motores del triunfo de Mauricio Macri. Tal cual. El interior, uno de los motores. Y ahora reaparece la mesa de enlace. Vamos a tener la carta, ahora después te vamos a mostrar una carta en que reaparece justamente la mesa de enlace, las 4 entidades agrarias diciéndole, por favor, no hagan esto. A ver, creo que más allá de los trascendidos y que la posición oficial es que todas las cartas están arriba de la mesa para analizar justamente cómo cubrir el tema del déficit. Lo que también se comunicó, y creo que salió en Clarín de fuentes oficiales, es que por ahora no va a haber ningún cambio en esta materia. Consecuentemente, más allá de que pudo haber sido una de las opciones a analizar, por lo pronto no va a haber
ningún cambio en materia de baja de retenciones ni nada por el estilo. Sigue el proyecto como estaba, lo cual no quita que a futuro no se pueda discutir, pero por lo menos vale aclararlo, la decisión es que por ahora las cosas sigan como fueron originariamente anunciadas. Duhovne no lo dijo así, ¿eh? Claro, o sea, Duhovne no ha salido a desmentir hoy esto, solamente incluso, a la industria. hoy en la conferencia de prensa, digo, más allá, ¿no?, de que lo diga Clarín en una nota, también lo dio hoy como anticipo el diario BAE, esta posibilidad de el cambio en las retenciones, en este caso de la soja. Dijo que está sobre la mesa, o sea, claro, tampoco lo descartó, es incluso lo que se habló esta semana en la reunión como ministro coordinador, incluso se sabe, ¿no?, vos Merino, que siempre llevas el tema del agro, se sabe internamente que Severe no está de acuerdo con esta decisión del gobierno y que hay conflictos internos con estas nuevas decisiones. Me parece importante igual en esa línea separar lo que es una opción que está arriba de la mesa y que se puede discutir con una afirmación o un hecho consumado. Creo que lo que hay que aclarar, y en parte corregir ahí el graph que está ahí en pantalla, no está anunciado, no está determinado, no se van a frenar las retenciones. Por ahora es una de las opciones que se ha discutido. A buena hora que se siga discutiendo, particularmente estoy en contra. Pero de perdón, que se quiten. a ver, se está haciendo una contradicción, porque decís, no está anunciado, estamos de acuerdo. No, y no está definido. No está definido, estamos de acuerdo. Ahora, no Entonces se va a hacer, no se va a hacer, no es algo que no... Por ahora, con la información que tenemos en este momento, no podemos afirmar como un hecho algo que no está decidido. Pero que puede pasar. Merino, ¿qué significa la vuelta de la mesa de enlace? ¿No? Digamos que cuando se conforma la mesa de enlace se dijo que el gobierno de Cristina había logrado juntar al agua y el aceite, ¿no? Digamos, sí, a ver, ¿qué significa últimamente esto? estaba desfigurada, por así decirlo, porque estaba cada uno en sus problemas, Federación Agraria, CRA y demás. Bueno, esto nuevamente es la vuelta, ¿no?, a que se junten nuevamente. Como decía Jorge muy bien, se envió una carta hoy al presidente Macri pidiéndole una reunión urgente. Se espera que sea entre lunes o martes, aunque algunos no descartaban que fuese el fin de semana. Donde, a ver, ¿qué le puede decir el presidente? Bueno, muchachos, vamos a dar marcha atrás, vamos a desmentir esto, o hagamos un gesto patriótico, que es lo que creen algunos de la mesa de enlace que le van a pedir. Bueno, ¿no? Lo que hoy pidió incluso el presidente Mauricio Macri cuando juntó a todo su gabinete ampliado, pide, ¿no?, hacer un esfuerzo, incluso a todos los ministerios se ha pedido un ajuste. Bueno, en este caso le afectaría al campo. Bueno, un sector obviamente aliado del gobierno que, bueno, siempre se mostró dispuesto también al diálogo y a ver cómo solucionar este tema. Claro, pero también es un actor que ha pagado en Argentina históricamente la mayor presión fiscal. O sea, la verdad es que el campo ha sido el gran, si se quiere, patriota durante muchísimos años, perseguido políticamente por la gestión anterior. En ese sentido, podemos discutir cuestiones de presión tributaria, pero creo que es sensato el planteo de parte de los distintos grupos agrarios de decir, no nos sigan aumentando la presión fiscal, tuvimos un mal año entre sequía e inundaciones, no estamos en condiciones, y creo que en parte el esfuerzo lo tiene que hacer la política, y es lo que el presidente ha planteado, de que lo que hay que hacer es bajar el gasto público allá donde se pueda. Claro, pero el gobierno también entiende que la sociedad ha hecho un gran esfuerzo, y por eso pide que también el campo ahora nuevamente vuelva a hacer un esfuerzo a partir, por supuesto, de la quita de retenciones que fue un caballito de batalla, digamos, del presidente, y por eso se llevó los votos del campo, ¿no? Por eso se le quitaron a los cereales, y más allá que también con el tema de la soja, como decíamos bien, está bajando medio punto, entonces le pide ese esfuerzo, ¿no? Nos vamos ahora a ver qué pasa en el INTI en este momento. Está Valentina Blasón allí en vivo. Valentina, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Exactamente, estamos en Avenida General Paz al 5400. Esto es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Permanencia pacífica. Acaba de comenzar luego de una asamblea. Como verán, acaban de cerrar el portón del INTI porque los trabajadores decidieron acampar todo el fin de semana luego de que se enteraron de 7 despidos más de trabajadores. Ya hablamos de 258 en un principio para poder negociar la reincorporación. Ahora se sumaron más. Vamos a charlar con ellos que están del otro lado. Ella es delegada de ATE en el INTI, Giselle Santana, y nos va a contar. Luego de esta asamblea no pudieron hablar con las autoridades, así que ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros nos vamos a quedar acá todo el fin de semana, es lo que resolvió la asamblea, porque la verdad es que, como bien decías vos, teníamos 258 compañeros y compañeras despedidos sin ninguna causa, una lucha de 4 meses por su reincorporación, y ahora hay una nueva provocación por parte de las autoridades, que es despedir a 7 compañeros más, también sin ninguna justificación, y lo que entendemos es que esto va a seguir avanzando sin dudas, porque ellos
ellos están queriendo imponer un proceso de reestructuración en el organismo que sin duda implica más despidos y privatización de servicios estratégicos. Entonces queremos frenarlo. Quiero que le cuentes a la gente del otro lado lo que está ocurriendo en el interior del INTI. ¿Dónde se encuentran las autoridades y qué está haciendo la policía? Mira, las autoridades están atrincheradas en el edificio de la gerencia, se han negado a recibirnos, a nosotros que somos el gremio, la Junta Interna, se han negado a hablar con los trabajadores. Adentro somos un grupo muy importante de trabajadores y trabajadoras que decidimos quedarnos. Estamos rodeados por la Policía Federal, tanto adentro del organismo, bueno, vos habrás visto cómo cerraron acá el portón, nos dejaron encerrados acá adentro, también hay un fuerte operativo policial afuera, no sabemos qué es lo que va a ocurrir durante la noche porque tememos, por supuesto, el desalojo y la violencia. Hemos sufrido toda esta semana hechos de una enorme violencia y gravedad contra nosotros cuando queríamos ingresar a nuestro lugar de trabajo. Así que, por supuesto, estamos llamando a toda la población a acercarse, si es posible, acá, a las puertas del INTI, a acompañarnos este fin de semana, porque primero porque tememos, por supuesto, por la integridad física de quienes estamos reclamando, pero también para luchar junto con nosotros en defensa del INTI. Sinati. Valen, no sé si nos está escuchando, Giselle. Consultarle si se denunció que hay un trabajador que perdió un ojo y además también tenía otras lesiones en el cuerpo. ¿Esto es así? ¿Es cierto que un trabajador tuvo lesiones en un ojo, que le pasó eso luego de una agresión por parte de unos disturbios? No, nosotros desmentimos rotundamente, es más, es una nota que salió en ámbito financiero. Nosotros estamos iniciando acciones legales contra ese medio y contra las autoridades del INTI por calumnias, porque eso no ocurrió en lo absoluto. Ese trabajador es el jefe de la portería que estuvo a cargo del operativo en Parque Norte cuando pretendían presentar la reestructuración del organismo y cuando atropellaron al secretario general de la Junta Interna, Francisco Dolman, el vicepresidente del INTI, Damián Testori. Estuvo bien, no hubo ningún disturbio durante todo ese proceso. Él, lo que tenemos entendido, se hizo operar en el Callao, que es el hospital que tenemos por nuestra obra social, porque tiene problemas de una enfermedad crónica, presión y diabetes, y ese fue el problema que tuvo con su ojo y por eso se hizo operar, pero las autoridades están pretendiendo inventar esta historia de que fue por una agresión, que por supuesto hay videos que prueban que él estuvo bien y que no hubo ningún disturbio durante todo lo que duró la manifestación en Parque Norte. Nati y Pablo, les quiero comentar cómo está la situación aquí fuera, donde nos encontramos nosotros. Hay un gran operativo, ¿no?, policial, que según sus palabras lo están haciendo de manera de prevención. Los trabajadores están pacíficamente adentro, van a permanecer todo el fin de semana acampando para que pueda haber una nueva negociación con las autoridades que se encuentran atrincheradas en el interior, pero esto es lo que está ocurriendo aquí en la colectora de Avenida General Paz, precisamente en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Valentina, ahí se ve que hay mucha policía, ¿no? Muchas Muchas fuerzas de seguridad. Permanecen todo el día ahí, aparecieron ahora, digo que están las cámaras, que se anunciaron nuevos despidos. Recientemente hablamos con un oficial que nos contaba que desde las 6 de la mañana están cumpliendo con este operativo y que ahora va a venir otro patrullero para poder realizar el relevo. Así que esta permanencia también de la policía va a seguir estando, al menos hasta que los trabajadores salgan del instituto, cosa que no va a ocurrir al menos este fin de semana. Gracias, Valen. A ver, Altamira, este obrero. Esta imagen la vimos cuando fue Cresta Roja, la vimos también en el subte, la vemos ahora, un operativo de seguridad impresionante frente a una medida de fuerza tomada por trabajadores frente a un reclamo gremial o por despidos. ¿Nos vamos a tener que acostumbrar a esto? El gobierno está en un impasse fenomenal, tiene una crisis financiera extraordinaria y ha estructurado una teoría del enemigo interno. El enemigo interno son todos los trabajadores, jóvenes, mujeres que luchan, que resisten, que defienden el trabajo, y los ataca pretendiendo reagrupar a toda una masa de capitalistas, de partidos tradicionales, que lo defenderían en defensa de la legalidad, del orden, del Estado de Derecho, cuando lo está violando permanentemente. Entonces es un gobierno que acaba de tener una corrida cambiaria, y de la cual salió a través de un acuerdo que hay que investigar con 2 fondos buitres. No tiene ninguna autoridad para hacer nada de todo esto y los compañeros del INTI tienen que ser todos reincorporados, el INTI tiene que permanecer como entidad industrial, los trabajadores del subte son un sindicato auténtico. Es interesante, están reprimiendo al único sindicato
auténtico, donde hay elecciones libres, asambleas, para la Corte Suprema no. No, la Corte Suprema no se expidió sobre este tema. La Corte Suprema intervino con relación a una formalidad. Pero está en suspenso la Macanudo, realidad. le voy a responder lo que le respondió un colega suyo. La Corte Suprema dictó el 2 por 1. 500.000 personas fueron a la calle y el 2 por 1 no rige, ¿no es cierto? Es decir, la Corte Suprema se tuvo que tragar, digamos, un fallo. Esto es gravísimo. Se ha tenido que tragar un fallo porque la gente en la calle le dijo que la legalidad es la gente en la calle. Acá la legalidad es la rebelión del pueblo contra un programa de violencia social contra los trabajadores. Y esta es la única legalidad que vale en un país donde, acabo de decir, se acaba de salir de una corrida cambiaria con un acuerdo con 2 fondos buitres que tienen cláusulas que nosotros no conocemos porque fue arreglado personalmente por el ministro de Finanzas y estos grupos que son Templeton y BlackRock. Ahí tiene que intervenir la Corte. La Corte también tiene que intervenir, quiero aprovechar de paso, con esta actitud de la Oficina Anticorrupción, que todavía no dio a conocer el acuerdo Chevron YPF, que firmaron Kicillof en su momento y que Macri lo mantiene. Entonces, en un país donde hay esta anomia, lo que hay que defender fuertemente son los intereses del pueblo contra un saqueo financiero fenomenal. Bueno, también estamos con Natalia González Elira. Bueno, ¿cuál es tu opinión, digo, de todos estos conflictos sociales que estamos viendo todos los días, que se repiten, si no son los metrodelegados, es el INTI, bueno, Posadas, y así seguimos? Bueno, en primer lugar, yo lo vivo como en carne propia, aparte de ser diputada soy docente en La Matanza. Ayer estuvimos de paro en todo el país, un conflicto en la provincia de Buenos Aires que se arrastra hace mucho tiempo y que la gobernadora quiere imponer, como ha impuesto un aumento para que los docentes cobren 14.000 pesos de salario inicial, es decir, un salario que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, creo que tiene que ver con lo que decía Altamira, que Santoro decía recién que el campo ha sido un actor social castigado. Lejos de eso, este gobierno lo ha premiado desde el primer día, incluso la crisis deficitaria que dice tener el gobierno ha sido también generada por la política del propio gobierno. O sea, han bajado las retenciones al campo, le han bajado los aportes patronales, los ingresos brutos, los impuestos a todos los sectores empresariales, y bueno, eso es lo que ha generado, en todo eso lo que va el gobierno Macri se han ido 2 puntos más o menos por ciento del PBI en beneficios a las grandes patronales, pero sin embargo ahora quieren descargar todo eso sobre el conjunto de los trabajadores. Y es preocupante esto que se estaba planteando acá, de que el gobierno quiere construir el enemigo interno, porque aparte ha planteado darle lugar al ejército también, lo que hace a la seguridad interior, así que yo quiero llamar la atención sobre eso, porque evidentemente la línea del gobierno va a ser lo que viene mostrando con Cresta Roja, con el subte, ahora con el INTI, es decir, la represión. Así que creo que es preocupante. Y mientras tanto parecía que el dólar estaba quieto, ¿no? Ya dejábamos de hablar del dólar y el dólar volvió a subir. ¿Qué pasa con el dólar, Fabián Medina? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? El dólar está en una banda de flotación entre 24.70, 25.20, 25.30, lo cual no sería complicado. El tema es, como siempre, las LEVAC y lo que llaman el swap o el canje de LEVAC del momento cero, que es este mes, las que vencen en mediados de junio, y están tratando de canjear hasta las que vencen en agosto para llevarlos de octubre a diciembre y después lo van a volver a mandar marzo a mayo, sin dar una solución al problema de fondo, que son la cantidad de LEVAC que se llegaron. Pero perdón, está Hernán Lecher con nosotros también. ¿No es un problema el dólar a 25? En realidad los efectos de lo que ha pasado en el último mes es realmente nocivo para la economía argentina, pero sobre todo para los trabajadores. Eso que veíamos recién hay que contextualizarlo además en un escenario donde ya nadie habla de una inflación para este año por debajo del 25%, efectivamente, y muchos se animan a mencionar cerca del 30%. La mayoría de las paritarias cerraron al 15%. Estamos hablando de que van a perder más de 10 puntos de poder adquisitivo. A eso hay que agregarle el escenario que viven sobre todo las pymes en el sector industrial. Yo vengo de San Martín. La realidad es que entre las tarifas
la caída del salario real que ya se suscitó, pero además lo que va a pasar próximamente. El costo del financiamiento, estamos hablando de tasas de interés al 40% del promedio de tasa de pases pasivos y activos, con lo cual para las pymes el financiamiento es del 50%, 60%, 70% y la apertura importadora. Mira, hace un rato un vecino de San Martín que tiene una heladería, lo quiero leer porque si no parece que lo inventamos, dice, buenas, tengo que contarte malas noticias. En el día de ayer me vi en la obligación de tener que cerrar la heladería gracias a las últimas 3 boletas de luz de 10.000 y de 8.000 pesos que me llegaron. Me aumentó el alquiler a 12.000 y me bajaron las ventas. No tengo otra opción. Yo invito al ministro de Producción, Frigerio, que dijo que no pasa nada en la Argentina, que a las pymes le van bien, que venga a San Martín a ver lo que está pasando. Arrancamos el programa justamente hablando de lo que pasa con la posibilidad de mantener las retenciones en la soja, de dónde va a sacar dinero el gobierno. Está con nosotros Omar Príncipe de Federación Agraria. Príncipe, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, buenas tardes. Escuche, recién hubo una carta que le enviaron justamente desde la mesa de enlace, las 4 organizaciones, al presidente Macri pidiendo una entrevista, preocupados por esta situación. Estamos viendo en pantalla la carta. ¿Qué, reaparece la mesa de enlace de alguna manera con esto? Bueno, mira, primero decirte que sí, le hemos mandado como mesa de enlace una carta pedido de audiencia para informarle al presidente de la Nación la situación real, en el caso nuestro, de los pequeños y medianos productores. Yo recién estaba escuchando el programa y primero quiero aclararte, digo, para informar a la audiencia y también al panelista que están participando del programa, que cuando se habla del campo, no podemos hablar de que el campo es uno solo y que es una cuestión homogénea y que somos todos iguales. Desde la Federación Agraria Argentina venimos planteando desde hace mucho tiempo que representamos a pequeños y medianos productores. Digo que somos un sector del sector agropecuario y la Federación Agraria representa a pequeños y medianos, que el campo está muy concentrado en pocas manos, y te doy algunos números para que tengan idea de qué estamos hablando. En el sector granario, en donde se hacen más de 120 millones de toneladas de grano anuales, el 80% de esos granos lo hacen nada más que 4.000 empresas, ¿no? Y el resto, el 20% de los productores, que somos cerca de 57.000 productores, solamente producimos el 20% de los granos. Digo, para que se entienda cuáles son los por ahí cuando se denomina los sojeros que pueden estar especulando con el precio de la soja, y aquí representamos los pequeños y medianos productores que además no solamente hacemos soja, que diversificamos nuestras chacras, Príncipe, estamos en una situación muy difícil que en los últimos meses, que incluso, mira, le damos una información. Nosotros el 27 de marzo, la Federación Agraria Argentina, en una audiencia con el jefe de gabinete, con Marcos Peña, les mostrábamos los números en donde le pedíamos la quita de retenciones para pequeños y medianos productores, pero le decíamos que estábamos en una emergencia económica, financiera y productiva. Ahora, los pequeños y medianos productores estábamos antes de la corrida cambiaria. Sí, pero un tema que tiene que ver con, el dólar alto, el dólar a 25 o de base 25 y puede subir más. ¿Le conviene o no al campo? ¿Le conviene o no al productor? Porque uno dice, me conviene porque exporto y gano mucho más plata, no me conviene porque me suben los costos. ¿Qué es lo que le conviene? Bueno, pero justamente tenemos que dividir cuáles son los actores del campo. Los productores que nosotros representamos, y te doy los datos concretos que manejamos de nuestras propias cooperativas. El pequeño productor que produce 200, 300, 500 toneladas al año, ya ha vendido el 80% de esa soja, la tiene vendida. Se la ha vendido al exportador porque está endeudado. Entonces, el que tiene la soja y que realmente está haciendo una diferencia con el dólar es el exportador. Y las últimas medidas del gobierno nacional fueron en sentido
de favorecer a ese grupo de 5 o 6 empresas que son las que exportan la soja en la Argentina. ¿Sabes cuáles fueron esas medidas? Le habilitaron, la desobligaron de la obligación justamente de liquidar la soja en forma inmediata. Y también permitieron la importación de soja de Estados Unidos, que incluso ni siquiera está habilitada por SENASA en la Argentina. Sí, bueno, quería meter en la conversación también a Artemio López, analista político. Bueno, saber qué impresión tenés sobre esta decisión, del gobierno, que parece que ahora, no te digo está en contra del campo, ¿no? Pero parece que siempre está tirando propuestas sobre la mesa y que después nunca se sabe si finalmente se concreta, va a dar marcha atrás o no. ¿Cómo ves esta decisión? Es un proceso bastante esperable y bastante conocido. Cuando se define este rumbo socioeconómico, gobierna el ajuste, no gobierna Macri. Bueno, va a en hacer este caso todo está lo que pidiendo... le pidan que tiene que hacer y lo va a cumplir, así se desdiga de lo que dijo la semana anterior. Es evidente que el gobierno no tenía programado una quita de retención ni avanzar en esta dirección, pero también es evidente que para poder garantizar el pago de la deuda que exige el Fondo Monetario tiene que resolver la insolvencia fiscal que construyó desde el primer día. No olvidemos que al mismo tiempo que bajaba salarios drásticamente, eliminaba impuestos, retenciones al agro, a la minería. Bueno, va a desandar ese camino para garantizar un objetivo central del fondo, que es el pago de la deuda. Es así, pasó históricamente en Argentina, pasó en Brasil, cuando uno quiere corregirla, pasó en Brasil con un gobierno que teóricamente tenía un signo político, está Altamira, no me va a dejar mentir, como el de Dilma, que también eligió el rumbo del ajuste ortodoxo y ya no pudo corregir. ¿Sabe con cuánto se fue? Con 9 puntos de popularidad. Obviamente estamos todos repudiando el golpe, pero esto no respeta ningún tipo de signo político. Estas decisiones del gobierno, ¿no? En medio de la crisis, ¿cómo le repercute? Bueno, pues se ven las encuestas que la imagen del presidente desde diciembre a hoy bajó abruptamente, ¿no? No, esto, es decir, decisiones de estas características le quitan sobre todo presencia y autoridad frente al bloque de poder. Acá lo que quita claramente popularidad al gobierno es el descomunal disparate en términos de precio. Hay una carestía desenfrenada con un acompañamiento salarial que da risa. Hoy leía que los estatales cerraron con 12 puntos de paritaria, con una proyección de inflación de 30. Eso le quita popularidad al gobierno. Después la cuestión de las retenciones, lo que le quita a Macri es autoridad frente al bloque en el poder. Y lo pone en la situación que efectivamente tiene. No puede tomar decisiones de gobierno. Le van a decidir el gobierno por él. Y esto recién empieza. Yamil, vos, ¿qué posición, sí, antes, cómo lo ves? Yamil, decías esta cuestión de que reconocías porque había pagado, digamos, los sectores por ahí más pobres, el ajuste, y que, bueno, también otros sectores deben hacerlo. ¿Por dónde debería ajustar? No, te diría que muy por el contrario, si hay algo que ha hecho este gobierno fue no ajustar sobre los sectores más vulnerables. De hecho, un dato que corrijo lo que planteó Hernán hace un tiempo, el Instituto Cifra, que es de la CTA, no está alineado con el gobierno, planteó que el sector, si se quiere, informal, durante el 2017 tuvo un crecimiento del salario real de aproximadamente 5 puntos, más o menos compensando la caída de 2016, es decir, no se ha ajustado sobre los sectores más populares. Al contrario, te diría que parte del esfuerzo que se le ha pedido a los argentinos estuvo concentrado en la clase media, las cuestiones tarifarias fundamentalmente en la clase media metropolitana, y en parte lo que está tratando de lograr este gobierno es corregir una serie de injusticias o inequidades heredadas, donde de cada 3 pesos, por ejemplo, que iban en subsidios energéticos, 2 iban a las clases medias y altas. O sea que vos tenías un esquema, por ejemplo, en materia energética puntualmente, totalmente regresivo, donde el interior subsidiaba el área metropolitana, que somos quienes tenemos mayor ingreso per cápita, y al mismo tiempo los pobres subsidiaban a los ricos. Eso es algo que se ha tendido a corregir. Naturalmente, para aquellos que tenemos que pagar más facturas es incómodo, que tenemos que pagar más molesta, pero también se implementó la tarifa social que busca garantizar, con sus falencias, que los sectores más vulnerables estén cubiertos. Aquellos que ganan hasta 2 salarios mínimos, jubilados con bajos ingresos, personas con discapacidad, se está instrumentando un sistema de seguridad social razonable e inclusivo. Juan Carlos, sí. ¿Querés contestarle? Sí, claro. En nombre de
Izquierda Socialista y acá hay varios representantes del Frente de Izquierda. Bueno, demostrar que Muchos Santoro, contra el oficialismo, demostrar digamos, que Santoro, que defiende al gobierno de Macri, decir que no hay un ajuste nacional, que lo sufren los trabajadores y los sectores populares, es una aberración completa, y por eso es el doble discurso que se le está cayendo al gobierno de Macri, de pobreza cero, etcétera, etcétera, cuando tiene una aceptación ya del 35%. Decir que un techo salarial del 12% para los estatales cuando la inflación va a ser el 25% no es un robo, decime qué es. El tarifazo del 1000% que pagan los sectores populares, decime si no es un robo. 258 despidos del INTI que recién pasaron, más 6 despidos, y se comentan que hay 100 despedidos más. Decime si eso no es un ajuste brutal que están sufriendo los trabajadores de los sectores populares. Si le agregamos que hace 44 días que los docentes de Neuquén, que son parte de los gobernadores que han pactado con Macri el ajuste fiscal, 44 días de paro le han dado el 6%, Jordán, un estatal no es un una sector barbaridad. popular, Entonces, lo que se está diciendo es de dónde sacar. Vos decís que el gobierno tiene las cartas sobre la mesa, va a ver si se le saca acá. No, pero siempre elige la carta marcada, que es sacarle a los sectores populares y a los trabajadores. No es un sector popular. Por eso hay un Diría que ajuste brutal. a diferencia, te diría que es un Ustedes sector lo que hicieron, privilegiado ustedes lo que hicieron que en vive a estos costa de la días, economía déjame terminar y explícame por qué el gobierno dispuso 13.000 millones de dólares para salvar a la timba financiera. 13.000 millones de dólares. Y cuando le pagaron 10.000 millones de dólares a los fondos buitre, apenas asumió el gobierno de Macri, decían que íbamos a volver al mundo y nos íbamos a salvar. Ahora tienen que ir a un mega salvataje al Fondo Monetario Internacional, que son 20.000 millones de dólares más, que va a terminar pagando el pueblo trabajador si no se le para la mano al gobierno. Por eso estamos reclamando una gran marcha nacional, un paro nacional para derrotar todas las medidas antiobreras del gobierno. Jordano, y se lo estamos pidiendo a la CGT y a los dirigentes sindicales. Si no querés endeudarte es ajustar. Y si no, lo que no estás diciendo vos es que el déficit fiscal central son los pagos de la deuda externa. Son los pagos de la deuda externa. Para cubrir 16.000 millones de dólares que el gobierno está pagando la deuda externa, y va a ser mucho más si se endeuda con el Fondo Monetario Internacional, que se endeude, que se lo está haciendo pagar al pueblo trabajador. No querés que se endeude, hay que ajustar. Hacete cargo del planteo de ajuste que estás haciendo. Entonces estás diciendo que hay que ajustar. Ajustar y endeudarse. Es una bomba explosiva. Con eso nos están llevando al 2001. ¿Y vos sabés lo que pasa con el 2001? Le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal. Yo te digo. Por eso de la izquierda proponemos una medida alternativa. Sí, yo antes quiero aclarar una cosa. Todas las voces invitadas, toda la gente invitada acá, no es que queremos parcializar esto, no, la idea es discutir entre todos. Agradecemos, por supuesto, respecto de la disparidad de la que hablaba Yamil, agradecemos la presencia de todos, pero la idea es discutir. Fabián, sí. Dos cosas. Primero, ¿quién dijo que el empleo estatal no es popular? No es popular para vos. Por supuesto, vos sabés que tenés empleados en el Estado con 14.000 pesos. Me voy a hacer 100% cargo porque cada trabajador estatal primero y principal, déjame hablar. Te lo voy a decir. Déjame hablar. Bueno, haz el cuestionamiento y te respondo. Maestro, no, médico, no. Son todos los oligarquías terratenientes. Yo te lo voy a decir mucho más directo. Vos sabés que la mayoría de los empleados estatales cobran entre 15 y 16.000 pesos. Por lo tanto, ¿sabés cuál es el salario promedio de la Argentina? De pobreza, ¿sabés cuál es el salario promedio de la Argentina? El salario promedio es el que te marca el sindicato mayor. ¿Sabés cuál es el mayor sindicato de la Argentina? ¿Sabés cuál es el salario promedio? ¿Sabés cuál es el mayor sindicato? Un trabajador estatal en Argentina gana más que un trabajador del sector privado promedio. ¿Sabés de dónde sale la plata? ¿Sabés de dónde sale la plata de los trabajadores estatales? Del bolsillo de los contribuyentes, de las empresas que generan empleo. Entonces, para mí sí son una clase privilegiada. Y lo voy a decir algo mucho más fácil. El sindicato más grande no es el Estado. El sindicato más grande es el sindicato de comercio. Y tiene un sueldo de 16.000 pesos en la mano, promedio. Entonces, primero hablemos del promedio nacional. ¿Cuál es el promedio nacional? ¿Cuál es el promedio nacional? Está aproximadamente en 12.000 pesos el promedio. No tenés ni idea. No tenés idea. A ver, Hernán, de los trabajadores registrados. No, está en 26. Tomá economía popular. Tomá economía popular, autoempleados y demás. No, vos querés el pobrerío. No quiero pobrerío, quiero hablar de la economía real. No me podés decir. Cuando vos tenés un 40%, vos hablaste directamente de beneficiar a los discapacitados y no lo están haciendo. No seamos mentirosos. No lo están haciendo no seamos con los discapacitados. En un país donde el 40% lo que están es haciendo con los economía discapacitados. informal, querer hablar solamente de economía formal es una hacer falsedad estadística. ¿Un gesto realmente económico para bajar el déficit? Te escucho el que quieras. Bajá los siete ministerios que generaron en 2015. Pero yo estoy de acuerdo en que hay que reducir estructura gubernamental. Bajalos, tenés un ministro coordinador. De mejorar, bajalos al secretario de Estado. Estamos un partido liberal, Armando, cambiamos. ¿Sabés cuánto representa los pequeños productores del campo? Pero estoy de acuerdo con vos. En lo que es la cosecha. ¿Cuánto representan los pequeños y medianos? El 20%. El otro 80% son los grandes terratenientes. Perdón.
Recordamos, lamentablemente, Príncipe, discúlpenos porque se armó el debate acá, pero ¿es cierto lo que dijeron recién, que el 80% son los pequeños y medianos productores? Bueno, justamente estaba escuchando y un poco creo que lo planteé al principio y te daba los números. Digo, para que quede claro, el 80% de los productores de grano, somos 56.000, 57.000 productores, pero solamente hacemos el 17% de la producción. Eso habla de la gran concentración que hay en el campo. Pero digo, para avanzar, y estaba escuchando el tema de las tarifas, primero de dejar nuestra solidaridad de la Federación Agraria Argentina a todos los que están despidiendo del INTI, del SENASA, a la gente de agricultura familiar, a la gente que en estos días está pasando esta situación realmente muy difícil. Desde la Federación Agraria Argentina nosotros nos expresamos el rechazo de estos despidos y también nuestra solidaridad con todo ello. Pero volviendo a lo de las tarifas, digo que al sector productivo también está afectando enormemente. Los tambos, los pequeños tambos están cerrando porque no pueden pagar la tarifa de luz. Y además de eso, digo, en las economías regionales, en los que necesitan un pozo de agua y una energía permanente para regar, la fruta, las verduras, tampoco están pudiendo pagar esas tarifas. Entonces, creo que hay que plantear el tema de las diferentes tarifas, o una tarifa diferenciada para un sector social y también para un sector productivo, porque se está pensando en dejarle y facilitarle una rentabilidad extraordinaria a los fondos de inversión, a los bancos, a algunas empresas, con una tasa del 40% para la LEVAC, que además hace inviable cualquier financiamiento productivo en la Argentina, pero no se está pensando en sostener a las pymes comerciales, a las pymes industriales y a los pequeños y medianos productores. Porque si le agregamos además otros factores, como la importación de alimentos que vienen de Estados Unidos, como la carne de cerdo que viene de Estados Unidos, que también tienen impacto en la producción local, realmente estamos haciendo un combo en donde la producción, la mano de obra y el valor agregado de la Argentina está realmente en el subsuelo. Omar, ¿qué tal? Merino Soto. Yo, yendo puntualmente a lo que tiene que ver con las retenciones y la carta, ¿ustedes estaban pensando ya en algún tipo de asamblea, de reunión, esto de plantearlo dentro de su entidad, de lo que es Federación Agraria? Mira, Merino, hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nosotros justamente ayer habíamos tenido reunión del Consejo Directivo Central, en donde se planteó la situación, la realidad de todas las economías regionales y sí salió de ese Consejo Directivo Central trabajar para ir hacia una Asamblea Nacional de Productores Agropecuarios, teniendo en cuenta toda esta situación que recién estábamos hablando, de las dificultades que estamos teniendo pequeños y medianos productores, la situación de cierre de tambos, de cierre de criaderos de cerdo, y también teniendo en cuenta, Merino, que vos que seguís al sector agropecuario, hay un dato que es muy importante mencionar. Mira, hay muchas producciones, los agricultores estamos recibiendo el mismo precio, el mismo valor por nuestros productos como hace un año atrás. Pasa con la ciruela, con el durazno, pasa con la fruta, que le siguen pagando 2 pesos con 50 el kilo, Omar, pero en la verdulería vale 35. ¿Y hace falta una política agropecuaria? Pasa con la leche que le pagan al productor 6 pesos, pero en la góndola aumenta un 35% la leche en un mes. Pasa con los cerdos que le pagan 23 pesos el kilo al productor y el costo de producción es de 35. Entonces la situación realmente, el mercado interno está muy debilitado, producto de toda esta última medida y de la misma devaluación de los últimos días, y nosotros creemos que en los próximos meses esto se va a profundizar, estas dificultades se van a profundizar. Omar Príncipe, muchísimas gracias por esta comunicación con Crónica. Por favor, gracias a ustedes, es muy amable. Bueno, también estamos con Victoria Alegre, sos socióloga.
Y bueno, un poco también analizar lo que está pasando hoy por hoy en las calles, ¿no? Tanta movilización. El día de ayer veíamos a los docentes, mañana también van a haber marchas en el Obelisco y el lunes también están planificadas las organizaciones sociales que se movilicen. ¿Cómo analizas todo este movimiento en las calles? Bueno, sí, efectivamente la convocatoria de mañana, que está nucleada fundamentalmente en torno a la corriente federal de los trabajadores, la CTA, la CETEP, es un hecho significativo porque busca manifestarse en contra de este acuerdo con el FMI, que sabemos lo que supone, porque conocemos la historia de nuestro país, pero además porque se habla de un acuerdo con condicionamientos y esos condicionamientos, como se mencionaba acá, están vinculados al ajuste, están vinculados a la flexibilización del empleo, están vinculados también a la pauperización de los fondos de la seguridad social, es decir, a medidas que tienen que ver con desregular el mercado, con un mayor nivel de importaciones, todos elementos que lo que hacen es empeorar el cuadro, ¿no? Empeorar la situación. Y eso creo que en la calle se palpa muy concretamente porque la devaluación provocada por estas medidas económicas implicó que nuestros ingresos valgan un 25% menos y probablemente en proyección muchísimo más. Y eso se traduce concretamente en la posibilidad de acceder a los bienes básicos, a los servicios básicos, con un aumento tarifario. Significa también, y es algo que nosotras del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas trabajamos muchísimo, un empeoramiento de las condiciones de vida también desde un punto de vista de género, porque somos las mujeres las que tenemos los trabajos más precarios. De hecho, las docentes son mayoría mujeres, efectivamente, ¿no? Con los mayores niveles de desocupación, con la brecha salarial, que incluso en el terreno de la informalidad laboral es mucho mayor, ¿no? Recién se hablaba de los trabajadores de la economía popular. Bueno, efectivamente, el ingreso de esos trabajadores que están nucleados en la CETEP, que están sindicalizados, pero no se encuentran en relaciones de dependencia en blanco, ¿no? Efectivas, sí. Esos ingresos hoy valen menos que hace un mes atrás y eso es muy concreto y empeora sus condiciones de vida, ¿no? Que muchas veces, y esto desde un punto de vista integral, están atadas al déficit de otros derechos, del acceso a la vivienda, del acceso a la educación o salud de calidad, etcétera. Entonces, resulta, en definitiva, un cuadro de precarización de la vida y por eso el movimiento feminista en este momento está realizando una asamblea porque el 4 de junio se cumplen 4 años de la primera irrupción del Ni Una Menos y una de las consignas que se va a trabajar, así como el derecho al aborto que está hoy en agenda, es el tema del desendeudamiento, ¿no? El tema de lo que significa la deuda sobre nosotras. Justamente Ariela Seibar está con los metros delgados, ¿no? El otro problema. En la línea H estaba, no sé si está Ariel o Matías Rezano, exactamente, con los metrodelegados en la estación Las Heras, línea